que vamos a tratar el día de hoy es justamente sobre los cristianos no cristianos o los cristianos no religiosos pero espirituales. Entonces la gente dice, yo no soy religioso, soy espiritual, pero haciendo énfasis en los vicios del fanatismo religioso. Una vez un amigo me dijo una cosa. Me dijo, cambiarse de religión es como cambiar la decoración del Titanic. Decía. Familia, muy buen día. Una vez más estoy aquí con mi amigo respetable, teólogo, semisabio y apreciable amigo Ernie Aguirre. Y comedor compulsivo. No. Digas eso, man. No, mucho Comedor gusto compulsivo. estar aquí. O sea, si eres comedor compulsivo, la neta. No. Porque yo nunca te he visto así, o sea. No, la verdad es que no. Pero haciendo alusión a nuestros comentarios de YouTube. De nuestros queridos seguidores. Seguidores, que nos hacen el favor. Muchas gracias a las personas que nos hacen favor de comentar en nuestros videos. Les agradeceríamos si pudieran comentar más sobre lo que hablamos y menos sobre nuestras personas. Estaría buenísimo. Sería muy bueno. Pero bueno, amigazo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oye, ya tuviste una pequeña catarsis ahorita, ¿eh? Sí, hombre. Te sirvió el intro para expresar para sacar mis sentimientos y mis emociones. El pastor siente lo que callamos los pastores. Sí, hombre. ¿Cómo estás, amigazo? Bien, gracias a Dios. Y entusiasmado por esta cuarta temporada que va bastante bien. Creo yo que he recibido algunos comentarios muy, muy buenos y muy emocionado. Muy emocionado. ¿Qué te emociona, amigazo? Los temas que vamos a tratar y cómo ha afectado positivamente a algunas personas. Fíjate que yo sí he tenido muchos comentarios personales de gente cercana sobre esa temporada, porque creo que parte de lo moderno, parte de las modernidades del cristianismo o este cristianismo moderno, algo que se usa mucho, ¿no?, es ya no definirse como cristiano. Uh-huh. O sea, los cristianos modernos ya no se definen como cristianos. Uh-huh. Sí. Y eso está interesante, ¿no? Muy interesante. Hoy justamente lo que vamos a tratar el día de hoy es justamente sobre los cristianos no cristianos o los cristianos no religiosos pero espirituales, ¿no? Sí, buenísimo. Y cómo eso está relacionado con las nuevas espiritualidades. Buenísimo, va a estar muy bueno el tema. ¿Cómo ves? ¿Le damos? Le damos. Vamos le dando, pues. Vamos a adentrar al tema, amigazo. El tema principalmente tiene que ver con esta nueva tendencia, no sé si sea nueva, o sea, ¿qué onda, no? Al menos es nueva para mí, uh-huh, que escucho mucho personas que ya, o sea, que no se identifican como personas religiosas, ¿no? Que no se sienten definidas como personas religiosas. Y yo lo escucho más esto dentro del cristianismo. Pero se autodefinen o se autonombran como espirituales. Sí. ¿No? Dicen la gente, yo no soy religioso, soy espiritual. Y eso lo dicen como, pues, no sé, como una forma de definirse, ¿no? Eso que ahorita que está de moda, que cada quien se defina como le da sushi. Ajá. Como que también dentro del mundo cristiano tenemos esa moda, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú de eso, bro? Fíjate que es muy interesante este tema porque partiendo de la idea de que hemos creado una cultura donde el llamarse religioso es intrínsecamente malo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos a alguien que es fanático, no le decimos fanático, le decimos que es religioso, ¿no? En ese sentido, creamos como ese tipo de lenguaje. Entonces la gente dice, yo no soy religioso, soy espiritual, pero haciendo énfasis en los vicios del fanatismo religioso. Estaba buscando la palabra fanatismo. Uh-huh. Hace énfasis en los vicios que eso trae. Me parece que en el tema acerca de la religión que tratamos, creo fue en la segunda temporada, o sea, definimos que el cristianismo es una religión como una tal. religión.
¿Por qué? Porque tiene ciertas normas, haciendo alusión también al episodio pasado, pues la comunidad tiene sus normas, sus reglas que generan una moralidad, ¿no? Pero a veces las personas, al quererse desvincular de eso, pero no desvincularse de las experiencias que han tenido, dicen, bueno, yo no soy religioso, soy espiritual. Para mí el problema con eso es que muchas veces se enfatiza más en la experiencia que en la razón. Ahora, sería raro como en el modelo que la gente tiene acerca de alguien que habla de la fe, o un pastor en este caso, que muchas veces se nos dice, no, tú no razones, o sea, tú haz las cosas por fe, pero creo que un gran problema es que cuando comienzas por las emociones, hay más manipulación, pero cuando empiezas por la razón y de la razón vas a tus emociones, puedes como ser más cauteloso en ciertas cosas que utilizan algunas personas para manipular. Por lo tanto, creo que cuando esas personas están en contra de los sistemas, pero lo que han experimentado, sus emociones, es tan fuerte que no lo pueden negar, llegan a la conclusión de, bueno, yo no soy religioso, pero como no puedo negar mis experiencias como individuo, entonces, pues soy espiritual. Y eso desborda en hacer una especie de mezcla, que ya lo iremos hablando quizá en otro capítulo, eh, una serie de mezclas de otras religiones, ¿no? Orientales principalmente, donde ya se toma más en cuenta, por ejemplo, el ser, la energía y todo ese rollo. Y creo que hay un gran peligro eh, para el cristiano, para el creyente, porque el lenguaje es tan similar que podemos creer que es lo mismo. Pero ahora sí que, como dijo un comediante, que es, eh, no es lo mismo, pero es igual, ¿verdad? O sea, suena igual, pero no es exactamente lo mismo. Y creo que es un peligro para aquellos que profesamos la religión cristiana. Fíjate que, bueno, esa temporada, la tesis de la temporada es, intentamos definir qué es un cristiano, Que es ¿no? un cristiano, sí. Y creo que dentro de este proceso de definir qué es un cristiano, nos encontramos con como una aberración, con una eh, conducta negativa del cristiano respecto a la religión. O, voy a cambiar la palabra, a la religiosidad, ¿no? Porque voy a decir algo, a la gente no le va a gustar, pero no sé si a ti te va a gustar, amigazo. Pero esto es así. La mayoría de los cristianos protestantes, llamémosle evangélicos, cualquiera de la rama protestante, antes fueron cristianos católicos, en algún punto de su existencia, ¿no? ¿Es así o no es así? Sí, bueno, sobre todo en generaciones pasadas. Sí, Generaciones pasadas. sí. O sea, nosotros tú y yo, que ya nacimos salvos y santos y en Sí, la verdad, exactamente, ya no nos tocó ser no de nos esos. tocó. No, pero, o sea, lo quiero decir así, porque la mayoría de la gente Sí, tiene un trasfondo católico. sí, claro, O sea, completamente. su religión son cristianos católicos, más allá de que a los cristianos se les defina como una religión distinta al catolicismo. ¿Ok? Entendamos eso, ¿no? Sí, claro. Permítanme esa concesión. Entonces, todo el mundo, o sea, dentro del catolicismo hay una marcada tendencia, por su doctrina, a la liturgia. Son muy litúrgicos, son muy de sus formas, muy de sus eh, Sí, metodologías. metodologías, muy didácticos. Yo lo defino así, o sea, son muy didácticos. Es como tú vas a un preescolar, vas a un kinder y vas a ver las letras por todas partes, vas a ver casa, ¿no? Casa y la imagen de una casa, Sí. ¿no? Flor, la imagen de una flor y así. O sea, entonces, yo así veo, la verdad es que a mí me gusta mucho la arquitectura de las iglesias, de los templos, las iglesias católicas, me gusta la arquitectura. Cuando un arquitecto amigo mío que había estado en el seminario me enseña la arquitectura de una catedral católica, de una iglesia católica, empecé a disfrutar la arquitectura, me encanta, la Sí. verdad, ¿no? Y empecé a verlo así, o sea, empecé a ver lo didáctico que es, ¿no?
las imágenes, las letras, los símbolos. Sí. Empecé a verlo con unos ojos distintos. Yo toda la vida lo vi como un protestable, ¿no? Ujú. O sea, ya ves, ¿no? Entras y te sientes Sí. como te sientes. Entras a la catacumba, ¿no? Sí. Pero ese día mis ojos se abrieron y lo vi de una forma distinta. No sé por qué estoy diciendo esto, pero lo estoy diciendo. O sea, lo que voy es que la mayoría de las personas que tienen ese trasfondo, pues y que después pasan a el bando protestante. Ujú. Dicho sea de paso, tengo ahí algo también que decir. No le va a gustar, lo voy a decir ahorita. Vienen como cansados de de las tradiciones, de las formas y de los rituales y de la liturgia. Y parte de lo que le gusta de repente al cristiano protestante, de ser un cristiano protestante, es digamos que la amplitud, la flexibilidad, la ligereza, ¿no? Ujú. de, de repente de un servicio, de un culto cristiano, Ujú. ¿no? En la mayoría de las iglesias modernas. Sí. O sea, creo que en ese sentido la gente es como se quiere desmarcar del concepto de religiosidad. Sí. Y dicen, no, yo no soy religioso, porque antes a lo mejor era religioso, antes era muy de Ujú. liturgia, digámoslo así. Sí. Y ahora ya no lo soy. Entonces la gente dice, pues ya no soy religioso, ¿no? Ujú. Voy a hacer un comentario al margen, primero de la noche, primero del día, no sé no sé en qué tiempo lo estás viendo, pero una vez un amigo me dijo una cosa. Me dijo, cambiarse de religión es Ujú. como cambiar la decoración del Titanic. Decía él. Mm. Se sigue siendo el mismo barco, pero. Es un barco que se va a hundir. Ajá. De todas maneras se va a hundir el barco. ¿Me Ajá. explico? No tiene sentido, ¿no? Ya. Este, no, que no es lo mismo que crecer en el entendimiento, Claro. que no es lo mismo que a lo mejor conocer la verdad y abriendo Ujú. los ojos a la luz de la palabra, ¿no? Sí, claro. Pero ahí tengo yo un dilema en mi corazón sobre el tema de las tradiciones Sí, y las casas, ¿no? sí. Bueno, creo que cuando uno piensa de esa manera con respecto a la religiosidad, uno dice, yo no quiero ser religioso, no me gusta, porque aparte luego somos beatos o somos así Ujú. muy de pecho, muy de golpe de pecho. O sea, nos vamos digo, al otro extremo, donde nos dejamos de definir como cristianos y dejamos de ser, inclusive nos alejamos del concepto, ¿no? Es que yo no soy religioso, yo no soy cristiano, yo soy espiritual. Ujú. O sea, creo que al hacer eso, nos radicalizamos en el otro extremo. Sí. El problema es que en el otro extremo, cuando tú no eres un cristiano, entonces, ¿qué eres? O sea, cuando tú no te defines a ti mismo como cristiano, entonces, ¿qué eres? ¿No? ¿Cómo te Ujú. defines? No sé si me estoy Sí. Sí, explicando. claro. ¿Qué piensas? Fíjate que es muy interesante porque, aparte de eso, abona un poquito al estilo de comunicación que hay hoy en día, ¿no? De no dejes que nadie te defina, no dejes que nadie te etiquete y tú sé lo que quieras hacer y bueno, a veces la gente no es consciente de que, Me acordé de un chiste ahorita de eso, mi bro, te lo digo. que aunque la gente quiera hacer lo que quiera hacer, pues hay ciertos estereotipos que va a seguir cumpliendo, pues, o sea, eso no lo puede quitar. Pero este tipo de comunicación creo que abona mucho en esto que dices porque no, es que yo no me defino como cristiano, ¿no? Por ejemplo, le preguntaban a alguien si la música que hacía era música cristiana. Dijo, no, yo hago música espiritual, ¿no? Para todo el mundo. Y pues habla de Cristo, ¿no? Pues sí, sí, es cristiano, o sea, como que hay ese afán de desvincularse por no parecer muy religioso, pero creo que también, y quiero ponerlo sobre la mesa, ahorita me acabo de acordar, que está este afán de desvincularse para pertenecer. Ujú. O sea, es decir, yo soy creyente, creo en Dios, no soy religioso, no soy así cristiano muy ortodoxo, pero sí creo en Dios, pero con la finalidad de pertenecer para que no, como no me etiquetan como un cristiano, entonces puedo pertenecer a cierto círculo social, ¿no? Y eso es muy interesante, o para no recibir rechazo, para poder ingresar a los medios de comunicación. O sea, ese tipo de cosas, creo que al final, aunque lo haces como con la intención de no cerrarte puertas, terminas siendo muy ambiguo. Y creo que ese es el gran peligro, porque creo que ser cristiano es muy definido. Entiendo que las denominaciones han puesto, y lo vimos anteriormente, ¿no? Han puesto sus parámetros,
Pero si vamos a la esencia del cristianismo, o sea, al seguidor, al discípulo de Jesús, sí hay cosas que son muy marcadas y no te puedes desvincular de ellas. Y sobre todo, más que lo marcado, amigo, o sea, Ujú, pienso que para, o sea, si yo quiero ser algo, ujú, si yo quiero, o sea, si mi objetivo en la vida es ser futbolista, ujú, ¿no? Ese es mi propósito de vida, ser un futbolista. Y sin embargo, yo digo, soy un deportista, pero no me clasifico como futbolista. Oye, ¿tú eres futbolista? No, bueno, soy deportista, me ujú. cuido y pateo un balón, pero no me gusta, o sea, no soy futbolista, ¿no? Porque luego Ajá, ya ves que por ejemplo, compras un carro así, deportivo, ajá, y dices, no, ese carro es de futbolista, ¿no? ajá. Un por eso no he comprado un R8, porque es un carro de De futbolista, ¿no? futbolista, sí. Este, entonces, creo que pasa lo mismo con el cristianismo. Mira, nosotros cuando hablamos del cristianismo, creo que aquí hay dos extremos y es importante Ujú, explicarlos, ¿no? O sea, está el extremo de el cristianismo denominacional, donde ya lo hemos platicado mucho, ¿no? Que hay cajitas, cada cajita tiene sus propias disciplinas, propias ujú, doctrinas, propias teologías, propias formas de practicar, que están en este extremo. Y de eso, o sea, en esos espacios tan cerrados y tan rigurosos, eh, pues de ahí salimos huyendo muchos, ¿no? Yo ujú, me encuentro entre ellos. Y en parte porque, como tú lo dijiste al principio, ¿no? Normalmente entramos a esos espacios, a esos casillitas, por emoción. Y hay gente que dice, cuando escucha la palabra cristianos emocionales, ujú, piensan en esos cristianos que, ay, sentí muy bonito y que cantan y ponen la música a todo volumen ujú, para sentir más bonito, ¿no? ujú, Pero también los cristianos emocionales son aquellos que están, eh, que son cristianos y que son víctimas del miedo, ¿no? ujú. Porque el miedo también es una emoción, ¿no? O Sí, sea, y hay muchos cristianos que están dentro de la casita, dentro de la cajita, por miedo, ¿no? sí. Este, por miedo a lo que tú me quieras decir, ¿no? Entonces, ese es un extremo. El otro extremo, ¿no? Entonces, de repente nosotros nos salimos de ese lugar porque se nos quita el miedo. La ventaja a veces hay una canción que dice, quise ahogar mis penas, pero mis penas aprendieron a nadar. Ujú. La ventaja del miedo es que eventualmente le dejas de tener miedo al coco. Sí. Entonces hay un espacio en medio, ¿no? Hay un espacio en medio donde ya no estás en ese extremo, pero luego te invita, hay como un canto de sirena al otro extremo, a decir, Mm, ven para acá, mira, acá están las nuevas espiritualidades, ¿no? O sea, sí. ¿eres un espiritual? Ah, bueno, mira, ahí te va. Eckhart Tolle, ¿no? Ujú, Todos estos pensamientos y filósofos sí, así de derecha, ¿no? Muy, muy, muy extremistas y sí. bueno, es el canto de las sirenas, pues, Sí, pero claro. están del otro extremo, ¿no? Entonces, cuando uno como creyente no te defines, ¿no? O sea, creo que ahí es donde corre uno peligro cuando no se define uno como cristiano. O sea, yo quiero ser un reflejo Ujú, de Cristo, quiero ser un reflejo y un discípulo de Jesús. O sea, ¿qué es un sí, cristiano? Bueno, yo quiero ser un discípulo de Cristo, sí. ¿no? Sí, completamente. ¿Qué opinas, amigazo? Completamente. Y como dices tú, híjole, creo que lo definiste muy bien, el canto de la sirena, ¿no? Que te está trayendo. Y digo que lo definiste muy bien porque en la mitología el canto de la sirena hace ver que es hermoso, pero cuando llegas es un monstruo, Es ¿no? un monstruo. Entonces creo que pasa así con el tema de las nuevas espiritualidades que suena muy bien vincularte con el creador, con Dios, con el universo, pero al final termina siendo un monstruo que te desvincula de la fuente de vida, que es Cristo. Entonces, creo que ese es el gran peligro. Y la cosa es que comenzamos a mezclar, ¿no? Insisto, ya adelante hablaremos acerca de estas mezclas, pero, por ejemplo, el tema de la nueva era, el tema del panteísmo, el tema incluso de disciplinas orientales, o sea, comienzas a querer conectar con Dios. O llegamos al extremo, por ejemplo, de los Rastafaris, ¿no? Ujú. Que ellos sí aplican la de hasta no verte Jesús, ¿no? O sea, el, el, el tema de conectar con Jesús, o sea, no sé si alguien me corrija, pero según yo, el Jesús de ellos, para empezar, es
Es negro. Es afroamericano, para que no nos cancelen el video. Perdón, discúlpame. Es Sí. de color serio. Ajá, exactamente. De color elegante. Color elegante. Y además, un medio para conectar con él es a través de la ¿no? Entonces, que tampoco sé si eso lo puedo decir aquí. Pero si crees en el piso, te lo puedes fumar, ¿no? Exactamente. Okay. Y por eso te digo que ellos sí aplican la de hasta no verte Jesús, ¿no? Así es. Y jálale, compadre. Exactamente. Y, por ejemplo, escuchas canciones de Bob Marley, por ejemplo, One Love, ¿no? Incluso dice Praise to the Lord, ¿no? Es increíble porque son canciones como muy de iglesia, pero son de su religión. Son de su religión. Rastafari, exactamente. Bob Marley era abiertamente un creyente y un predicador Rastafari. Es correcto, exactamente. Y se van haciendo este tipo de cosas que te van atrayendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante algún tiempo yo les he platicado que estuve en un grupo de punk y en ese movimiento de repente convivíamos con, era cristiano, pues era música de rock y diferentes estilos cristianos y convivíamos con otros chicos no cristianos y a veces pues te llevas el clásico rechazo, ¿no? Porque somos malos y así. Pero hay como toda una cultura así de, no, pues qué chido, ¿no? Tú, no, yo también creo en Dios y pues, ahorita lo voy a ver, ¿no? Y así. O sea, creo que ese es el gran peligro de volverse muy, muy ambiguo y ahora sí tener un evangelio al estilo Frank Sinatra. Es decir, buenísima esa, man. A mi manera. Eso tienes que ponerlo en uno de tus posts. Ajá, de mis imágenes. De pastor. Sí. Está buenísima. Sí, ¿no? Decirlo. El evangelio del cristiano Frank Sinatra. Exactamente. A mi manera. A mi manera. ¿No? Entonces creo que ese es el gran peligro de las nuevas espiritualidades. Podríamos profundizar en ellas, pero creo que no vale la pena tanto. Yo sí quisiera señalar, Ajá. o sea, porque digo, te voy a decir por qué creo que es importante. Te lo voy a decir desde mi experiencia. Sí, claro. Nosotros en Corazón del Padre empezamos a hacer encuentros y empezamos pues ahora sí que Corazón del Padre hace encuentros. Nuestro objetivo, nuestra misión es reconciliar personas con Dios. Así nos definimos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, más allá de los límites de la religión, de la denominación o de la teología, ¿no? Ajá. Queremos primero que te reconcilies con Dios y ya después que seas guiado por su Espíritu. Esa es nuestra filosofía. Ajá. Pero en la práctica de esa filosofía, que siempre una filosofía tiende a ser utópica, tiende a ser como idealista, ¿no? Sí. Ya en la práctica encuentras las fallas. Y te voy a decir una particularmente que yo encontré. En una ocasión, nosotros, en este ejercicio, ¿no?, de reconciliar personas con Dios y todo esto, la gente de repente pregunta, oye, pues vine al encuentro, me reconcilié con Dios y todo, regresé a mi casa, les dije emocionadísimo, ¿no?, que conocía al Dios vivo, ¿no? Ajá. Pero luego me preguntaron que de qué religión son o somos, ¿no? Ahora qué somos, ¿no? Me acordé del chiste. Sí. ¿Y ahora qué somos, no? Ahora qué somos. Luego se los contamos. No. No va a salir de mi boca ese chiste. Está mal. Entonces, empecé a escucharlos entre ellos platicar, ¿no? y a intentar definirse, ¿no? No, bueno, es que nosotros pues creemos en Dios, pero pues, no somos espirituales y no somos religiosos y no esto, no lo otro. Y empecé a ver en ese, o sea, porque unos empezaban a hablar y otros decían una cosa y otros otra. O sea, empecé a ver confusión, ¿no? Y nada bueno suele salir de la confusión. Es correcto. Y después, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, después muchas personas que tienen bases o que tenían bases en su religión, llámese protestante o católica, pues ante eso turbio, ante eso raro o sea, ante eso, digamos que ambigüedad, ante esa ambigüedad de teología, vamos a decirlo así, pues dicen, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a lo seguro, ¿no? O sea, a mi religión, cosa que me parece bastante, bastante correcto, ¿no? Pero sí me di cuenta que cuando nosotros no tenemos la capacidad de definirnos y de estar cómodos con lo que somos, entonces corremos el peligro, ¿no?, de sí buscar esa identidad en alguno de estos, algunas de estas
nuevas espiritualidades que aparte ofrecen las palabras, los conceptos, ¿no? Todo tiene hace mucho sentido. Sí. Y yo sí quisiera enumerarlas, fíjate. Yo me puse acá, hice una búsqueda antes de empezar y hice una búsqueda le puse literalmente, digo, pues si alguien quiere replicar mi búsqueda, yo le puse en San Google cuáles son las nuevas espiritualidades. Y la respuesta que me dio fue la siguiente: las nuevas espiritualidades son un concepto que se relaciona con las nuevas religiones. Y una vez más, el concepto de la religión ya lo vimos en alguna de las temporadas, creo que en las primeras 1, 2 o 3 temporadas, tercera temporada, mi amigo Ernie hizo una gran explicación sobre el concepto de la religión. Dice, y que engloba a creencias y prácticas que se diferencian de las religiones tradicionales. Yo en alguna ocasión te comenté, amigo, que las nuevas espiritualidades son como el jugo verde, ¿no? Sí. Todo es verde y es saludable, échaselo y licuarlo y tómatelo, te va a hacer bien, ¿no? Y dice, algunas de esas creencias y prácticas son las siguientes. Número 1, nueva era. Este movimiento se caracteriza por retomar planteamientos de diversas tradiciones religiosas, como el budismo, el judaísmo, el hinduismo y el cristianismo. También incorpora elementos de religiones prehispánicas. La nueva era rechaza el monoteísmo bíblico. O sea, es increíble cómo hay cristianos que se consideran, o sea, que le meten de todo, pues. Sí. En términos ideológicos. Son metodistas. ¿Cómo es eso? Meten de todo. Meten de todo. Y yo conozco muchos de estos, ¿eh? Sí. La nueva era rechaza el monoteísmo bíblico. No puedes rechazar el monoteísmo bíblico. O sea, si eres un cristiano, no puedes rechazar el monoteísmo. Claro. Y se basa en el monismo y en el panteísmo. Tú hiciste la búsqueda esta del monismo, ¿no? Que es este concepto de una sola energía, sí, que es como la esencia de todo, ¿no? La esencia de todo, exactamente. No una persona, sino una esencia. Y luego la segunda espiritualidad, nueva espiritualidad, es la astrología, también que está muy de moda, las constelaciones, ¿qué más? Los horóscopos. Y eso de las constelaciones, lo ligan mucho con el tema psicológico. Con la psicología. Sí. No, sí, de dónde vienen tus problemas, ¿no? Sí, es como la vertiente esotérica. Esotérica, sí. De la psicología, ¿no? Exactamente. Yo no sé si no sé cuántos psicólogos dentro de la ortodoxia de la psicología ven con buenos ojos esa práctica. Yo no sé, no la conozco, nunca la he escuchado. O sea, nunca he estado relacionado con ella, pero tiene que ver con la astrología, ¿no? Sí. Y bueno, pero bueno, la astrología y fíjate, se me hace muy interesante porque yo hace muy poquito escuché a una persona, se me acercó y me dijo, oye, fíjate que nosotros somos, justamente en los encuentros me dijo una persona, somos cristianos, pero a mi esposa le gusta mucho, pues eso de las constelaciones y va a cada rato a hacer sus constelaciones y luego se va a que, al horóscopo y está muy al pendiente de su carta astral, ¿no? Y todos esos rollos. Sí. Y dice, me dice esta persona, ¿está bien eso? Fíjate que y yo digo, pues no sé, yo pienso que no, ¿no? O sea, ¿qué le digo, no? Mi respuesta a todas las preguntas, si alguien tiene una pregunta para mí, mi respuesta siempre va a ser no sé. No sé, yo pienso esto, ¿no? Entonces digo, no, mira, no, yo pienso que no. ¿Pero qué le digo? No sé, carnal, no sé. Yo lo que quería decir era divórciate, pero creo que no es eso tampoco muy... tampoco es muy cristiano que digamos. No es un consejo muy cristiano. Y pero bueno, es muy común, pues, ¿no? Sobre todo porque, claro. Como en esta modernidad donde no tenemos clara una base claro. doctrinal firme, una base cristiana firme, como dice el apóstol Pablo, somos llevados por vientos de doctrina. ¿Me explico? Sí, exactamente. Iba a decir un chiste un poco clasista, pero sí lo voy a decir. Dilo. ¿Qué consejo le hubieras dado? Dile que vaya a la primaria. Es necesario que los vuelva a explicar los rudimentos. Entonces, debiendo ser ustedes ya maestros. Sí. Bien bajado ese balón, amigo. Chale. Pero fíjate que sí, es muy curioso. Yo trabajé en una radio hace tiempo y había ciertos programas que empezaron a tener invitadas así. Siempre es muy atractivo para las mujeres, aparte. Siempre es más atractivo para las mujeres que para los hombres. Mira, por eso sí te van a cancelar. Ajá. Por eso lo acabas de decir ahorita. Porque hablando de estas nuevas espiritualidades, sí.
Ahí está una de ellas, ¿no? Exactamente. Las ideologías. Sí. Y la verdad es que siempre es muy cautivante. Por ejemplo, hay un programa que se llamaba Las Pinks y era de mujeres y llevaron así como que leían cartas astrales, así. Y Eso es religión. es religión. Y lo puedes tener en televisión sin ninguna bronca, ¿no? Exactamente. Va. Y luego también hubo otro programa, ese sí lo cancelaron de la radio donde estaba porque no entraba en la filosofía, que hablaba de la famosísima medicina ancestral. De la ayahuasca y todo, de la ayahuasca y todo ese rollo, ¿no? Entonces, y por supuesto también la famosísima religión de los Whitexicans, ¿no? Así de los hippies. La Pachamama. De los hippies Whitexicans, la Pachamama, ¿no? O sea, que todo esto, o sea, sí se mezcla y es como de, bueno, pues vamos a darle que al cabo aquí todos, somos hermanos y, o sea, a mí me impacta pues cómo sí atrae, pero me causa curiosidad cómo es que atrae principalmente a las mujeres, pues. O sea, no digo que a los hombres no, sino digo que mucho con el tema emocional y tiene sentido, o sea, tendría un sentido científico, por decirlo de esta manera. Nuestro cerebro de hombres y mujeres está constituido de diferente manera, ¿no? Nosotros es compartimentado, el pensamiento de las mujeres es completo, ¿no? Y el tema emocional es muy importante. Entonces, generalmente, o sea, hasta los que saben de marketing saben esto y saben cómo usarlo a su favor, ¿no? Entonces, en el tema de las emociones, siempre atrae mucho y atrae principalmente a mujeres. Y creo que eso es algo que podemos tomar muy en serio para decir, a ver, espérame, ¿por qué me está gustando? ¿Por qué me está atrayendo? ¿Por qué me siento atraído? Porque, por ejemplo, en este comercial famosísimo de, con tu marido trabaja una mujer rubia, ¿no? ¿Así? Ten cuidado porque te lo estás sacando, ¿no? ¿Es un comercial ese? Sí, era un comercial, ¿no? De los años 90, algo así. Yo me acuerdo que estaba niño, pues, de que le hablaras a Madame Sassou, ¿no? Ah, buenísima. Y tu marido trabaja con una mujer, o sea, como en esa parte emocional, pues, o sea, sí atrae y creo que eso sería importante tenerlo en cuenta porque el evangelio no es emocional. O sea, el evangelio, aunque produce experiencias y va hacia nuestras emociones, principalmente va a nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque somos renovados mediante la transformación de nuestra mente para poder comprender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces creo que es muy interesante ser conscientes de aquellas cosas que nos atraen para saber si estamos haciendo lo correcto o estamos desviándonos hacia estas nuevas espiritualidades. Y digo, yo creo que el problema nace a la hora de que tú dejas de definirte como cristiano. Sí. ¿Me explico? O sea, con este afán de desmarcarte de la religiosidad y desmarcarte del fanatismo religioso y de todos esos rollos, o sea, uno deja de definirse como cristiano y empieza, ahí es donde justamente se abre la puerta para empezar a ver entonces quién soy, ¿no? Sí. Y yo te digo que, fíjate, yo he escuchado mucho eso pues de que las personas de repente son discriminadas por su forma de pensar o por su cristianismo, por su religión. Y yo he escuchado muchísimo eso. O sea, y sé que hay países donde, por ejemplo, literalmente está prohibida la religión, no solamente el cristianismo, sino cualquier religión, sí, ¿no? Que no sea la oficial. O sea, a mí los estados que no son laicos me dan terror. O sea, jamás quisiera que hubiera un estado en México religioso. No. ¿No? O sea, lo vemos en países del Medio Oriente, son estados islámicos, ¿no? Que gobiernan la religión, o en los países comunistas, ¿no? Que también gobierna la religión comunista, ¿no? Es una religión atea, pero religión al fin. O sea, yo no quisiera vivir en un país donde gobierne la religión de la mano, ¿no? Del poder. Pero sí, sí creo que, o sea, fuera de esos lugares donde hay una religión, donde hay una persecución a alguna religión en particular o a todas las religiones, yo nunca me he sentido relegado, juzgado, perseguido por mi religión, o sea, por mi forma de pensar, por mi filosofía cristiana. Sí, yo escucho que la gente lo dice, no, pues es que te rechazan. ¿Será porque yo te digo, soy
el más mundano de los cristianos. Yo como la oveja no me Claro. distingo, ¿no? Pero nunca me sentí rechazado y creo que en todas partes donde me conoce la gente, pues saben cuál es mi forma de pensar, más allá de que a lo mejor mi praxis no sea la mejor, ¿no? Ujú, Pero jamás me he sentido rechazado. Entonces yo veo que muchas personas de repente se desmarcan del cristianismo por ser rechazados ujú. o por temor a ser rechazados. Sí, Este, y eso abre la puerta a lo que estamos hablando, ¿no? De esos, de esa búsqueda de definirte y de meterle de todo. sí, completamente. Muy interesante este tema y bueno, pues creo que vale la pena la reflexión, ¿no? O sea, lo interesante del tema debe llevarnos a la reflexión. Y si es que te estás desvinculando por aceptación o por algún evento traumático con alguna denominación. Claro. Pero decir, dejo de ser cristiano, creo que sí es. O sea, desvincularse de eso sí es peligroso. Fíjate, ahora, ¿cómo me puedo parar en medio de estos dos extremos, en medio de estos dos mundos, con firmeza? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo podría yo o sea, llegar a términos conmigo mismo, ser congruente conmigo mismo y decir, bueno, soy cristiano? O Ujú, sea, te voy a ser sincero, para mí, reconciliarme con eso, yo hace mucho tiempo me alejé de la iglesia y de la religión. ujú, Tú sabes esto, o sea, tengo 10 años tal vez que no me paro en una iglesia. ujú. Y en algún punto de mi vida, como cualquier otra persona, también lo dije, no, pues soy una persona espiritual, no religiosa, ¿no? Hasta que vi que esa ambigüedad no, digamos que prolongué la línea y dije, no va a o sea, no va a Ujú. ninguna parte sana, ¿no? Sobre Sí, todo claro. por mis hijos. Entonces, lo que hice fue que o sea, me reconcilié con mi base cristiana. Ujú. O sea, digamos que me desvinculé de mi denominación, denominación del cristianismo, Ajá, llámese como se llame, ¿no? sí, Pero me reconcilié con mi base cristiana y me paré sobre mi base cristiana, ¿no? Yo no sabría cómo explicar esto, pero tal vez tú puedas este, o sea, hablar de cuál es esa base cristiana sobre la que pudiéramos todos empezar a construir sí, nuestra claro. vida espiritual. Sí, bueno, yendo a términos muy simples, pues todos sabemos que Cristo es la piedra angular, ¿no? Sobre la cual edificamos nuestra vida. Entonces, pensar que nuestra vida se edifica sobre el cimiento de Cristo, eh, pues automáticamente nos daría orgullo llamarnos cristianos, ¿no? Porque estamos edificando nuestra vida ahí. Otra de las cosas es, aún los padres de la iglesia, es decir, los discípulos de los apóstoles, cuando hacen comentarios acerca de la confesión de Pedro, ¿no? De tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y que dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? En la roca, aún los primeros padres coinciden que no es Pedro, sino es la confesión de Pedro. Ujú. El hecho de decir que Cristo es Sí, o el sea, Mesías. reconocer la deidad de Cristo, ¿no? Exactamente, De ese Jesús. es el cimiento sobre lo cual se edifica la iglesia, que Cristo es el Mesías. Entonces, creo que el centrarnos en la persona de Cristo, el tener un evangelio cristocéntrico, comunidades cristocéntricas, va a facilitar el hecho de que, aunque yo, por ejemplo, si me digo de denominación bautista o pentecostal o metodista o apostólico, o sea, no deja de ser un segundo término porque donde edifico no es sobre eso, edifico sobre Cristo. Ujú. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de desmarcarme de la denominación sin desmarcarme de Cristo, nos va a ayudar muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy cristiano, eh, crecí en iglesias pentecostales y tengo una base pentecostal muy fuerte. Ah, después de estudiar en el seminario, quizá tuve una inclinación más hacia los bautistas, más que presbiteriano o otra denominación metodista, aunque mi seminario era metodista, por cierto, y nunca me metí nada, por cierto. Este, eh, Me incliné más hacia la teología bautista, de cierta forma, pero yo sé que soy consciente de decir,
esto me parece bíblico, esto no me parece bíblico. Voy cambiando ciertas cosas secundarias, pero mi base sigue siendo la misma. Entonces, yo podría desmarcarme con facilidad del pentecostalismo de una iglesia bautista o metodista o lo que sea, sin desmarcarme nunca, jamás. Como decimos aquí en México, nunca de los nunca me desmarcaría de que soy cristiano, porque soy un seguidor de Cristo. Ahora, lo otro que nos puede ayudar es saber lo que dice Juan. No me eligieron ustedes, en el Evangelio de Juan dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces yo no podría desmarcarme de ser cristiano sabiendo que Él me eligió a mí. En ese sentido, creo que tengo seguridad para seguir llamándome cristiano. Puede ser que eso ayude a algunos. No sé si respondí la pregunta o quizá... Totalmente. Justamente hacia ese punto me dirigía, amigo, porque la finalidad de todo esto, ¿no? Consiste en que nosotros seamos conscientes de los riesgos. La única forma, mira, y eso es una metodología. Si quieres saber cuál es el riesgo, prolonga la línea, ¿no? O sea, sí, piensa en tu cabeza, extiende esa línea de pensamiento en el futuro hacia dónde te lleva, ¿no? Y yo lo que veo es que de repente cuando nosotros mismos dentro de la iglesia, por ignorancia, ¿no? Por no ir a la primaria, dejamos de poner nuestro cimiento o pararnos sobre nuestro cimiento, que es Cristo, que es la roca. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Nadie puede poner otro cimiento, ¿no? Sí. Y basándonos en ese cimiento, ahora sí que soplen los vientos, mano. Y entonces tendremos nosotros que discernir, tendremos que ser sabios, tenemos que escuchar la voz del Espíritu, ¿no? Para discernir que sí y que no. Porque una realidad también, y con esto termino, es palabras del doctor Hamby. Dice, mira, la verdad es la verdad, no importa quién la diga. Y a veces uno, porque se encuentra verdades en algunas otras ideologías, piensa que ahí está la verdad, pero la verdad es la verdad, no importa quién la diga. Sí. ¿Ah? Sí, correcto. Y añadiendo a eso, a lo que dijo Martín Lutero también, él dijo, y es más importante apuntar a la verdad que evidenciar la mentira. Bueno. Entonces, siempre vayamos a la verdad, que es Jesús. Amigazo, pues se acabó por hoy. Se acabó. Vámonos. Vámonos. Hoy no vamos a invitar a la gente a que se suscriba. Y que vayan y le den like. No los vamos a invitar hoy a eso. ¿Ah? Exactamente. Hasta luego, familia.